Mesoamérica y Aridoamérica es escenario del origen y evolución del maguey. Cabe resaltar que de este vegetal se obtienen bebidas embriagantes, dentro de las cuales sobresale el pulque. Esta bebida tiene un registro que data de 300 años antes de Jesucristo. Representaba un importante papel social, ya que por motivos religiosos estaba contenida de fuerzas espirituales que la asociaban con una gran cantidad de dioses. Entre los más representativos, la diosa Mayuel, que están plasmados en la mayoría de los códices mexicanos. El origen histórico de la obtención del pulque es incierto. Sin embargo, existen evidencias de que algunas de las culturas del Valle de México haya hecho tal descubrimiento, como se pone de manifiesto en informes elaborados por Fray Bernardino de Sahagún durante la conquista española. Taxonómicamente, el género agave se ubica en la familia Agabaceae. En el continente americano se reportan aproximadamente 310 especies, de las cuales en México existen 272. Por ello se considera a este país como centro de origen del género. El género agave, cuyo nombre viene del griego y significa admirable, fue descrito inicialmente por Linneo en 1753, siendo la primera especie agave americana. Aunque el uso de bebidas fermentadas, particularmente vino de mezcal, fue una costumbre entre los habitantes indígenas, señala que la destilación no fue conocida en la era precolombina, sino hasta el siglo XVI, cuando los alambiques de destilación, de origen árabe, como su nombre alambique, fueron introducidos a México de España y a las Filipinas. La fabricación y embotellamiento del mezcal continuó, y la variedad de métodos y técnicas de producción es actualmente la misma del periodo colonial, con algunas diferencias pequeñas. Se considera que, al igual que la formación de los mestizos, por mezcla de dos culturas, el mezcal resultó de la combinación de un recurso nativo, el maguey, y una tecnología importada, la destilación. La zona mezcalera del altiplano potosino-zacateco está caracterizada por agave salmiana variedad Graciospina Trell. Este tiene una distribución geográfica que comprende los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En los estados se encuentra agave salmiana var Graciospina Trell, conocido como maguey verde o mezcalero. En Zacatecas y San Luis Potosí, además se encuentra agave Graciospina var culta Trell, conocido como maguey manso. La recolección es rotativa. En una época del año se recolecta en un sitio y al siguiente en otro sitio. La transformación industrial que se les da a estos agaves es fundamental. El de la elaboración del mezcal, los procedimientos que se realizan para lograrlo son en esencial los mismos desde hace un siglo. En la segunda mitad del siglo XIX existían en el estado de San Luis Potosí y a su alrededor 11 haciendas mezcaleras. Cada una tenía un promedio de 4 destilerías, lo que haría un total de aproximados de 44 sitios de fabricación de mezcal. En la actualidad, solo existen aproximadamente 6 sitios de fabricación de mezcal en la región, entre ellas la fábrica del poblado de Saldaña. El maguey se obtiene por medio de los ejidos que portan la especie, mismos con los cuales se realiza un acuerdo para la compra de las piñas. De estas se obtiene la miel que a su vez se deriva en mezcal. La edad del maguey debe ser entre 9 y 10 años. Por dicha razón, una vez agotados los ejemplares en edad madura, se hacen convenios con ejidatarios para plantar espacios con maguey joven que años más tarde servirá para la elaboración del mezcal. Para nuestra producción se utiliza el agave salmiana principalmente, lo cual es un factor importante que hace que el mezcal tenga un sabor especial, siempre y cuando el agave utilizado debe estar dentro de las especies consignadas en la norma de la denominación de origen del mezcal. El mezcal de nuestra región tiene un agradable aroma a mieles en fermentación y con el control de calidad en su proceso da lugar a una bebida muy distintiva y con cualidades muy competitivas internacionalmente. Para obtener los jugos de otros agaves hace falta algo más que raspar el corazón de la planta. Desde un tiempo inmemorial los antiguos habitantes de Mesoamérica descubrieron que el corazón de los agaves, cocido o tatemado en hornos de tierra, producían un jugo extraordinariamente dulce, que era también embriagante. Una vez fermentado, la leyenda dice: Maguey es la planta de la que provee el pulque, bebida que no es destilada, y agave es la planta de cuyos jugos fermentados se obtiene, por destilación, un mezcal. Hay una mariposa que, cuando la larva o gusano puede vivir en el espadín,
Alguien descubrió que en el pasado remoto, esos gusanos del maguey eran un alimento nutritivo y sabroso. Hasta la fecha la gente los come asados o guisados. También se acostumbra a secarlos y pulverizarlos para después mezclarlos con sal y algunos condimentos y así formar la sal del gusano, que dicen los bebedores de mezcal combinan bien con ese aguardiente. Finalmente a alguien se le ocurrió, al envasar el mezcal, que era una buena idea insertar un gusano en la botella. Por una parte, esta práctica partió de la idea de que el gusano, como un ser viviente, absorbería cualquier mal humor escondido en el mezcal. Y por otra, era una buena manera de darle al producto un rasgo o sello de origen. Los bebedores del mezcal, especialmente fuera de México, hallaron en el gusano de cada botella el objeto para un rito más, comérselo después de agotar el líquido. Se cose el vapor y dura de 24 a 36 horas, según el tamaño y la capacidad de carga del horno. La temperatura de cocción es de 80 a 95 grados centígrados, hasta el momento en que el vapor que sale por los agujeros se pone muy bravo y hay que bajarle. La operación de los hornos debe programarse en función de la capacidad que tenga la destilería para moler el mezcal cocido, almacenar mostos y destilados. Los jugos de los mezcales se acumulan en grandes tanques de fermentación. En las tinas lo que vemos es una masa de color marrón debajo de la cual reposa el líquido. El lavado de las fibras es mecánico y todo el bagazo se desecha. Al dejar reposar los jugos del mezcal en un tanque, el proceso biológico de las bacterias y levaduras consumirá los azúcares y los convertirá en diferentes subproductos, entre los cuales estará el alcohol etílico, residuos de la cutícula del agave y otros alcoholes. La destilación tendrá que eliminar estas sustancias. Los mostos filtrados que han de abastecer el alambique son mezclas líquidas con un mínimo de partículas en suspensión. Para eliminar todas las sustancias que uno no quiera hallar en el aguardiente, se requiere el proceso de destilación. Este debe realizarse con cuidado y paciencia en el alambique. Lo primero que se obtiene se llama ordinario. Separadamente, las llamadas cabeza y cola de destilación, que son productos de desecho. ¿Qué mezcal comprar? ¿Blanco o reposado? Mezcal blanco. Después del proceso de destilación se embotella. Es intenso en aroma con sabor al agave. En ocasiones con toques ahumados, afrutado, a hierbas y a cítricos. Mezcal reposado. Después del proceso de destilación, descansa un periodo de 2 meses o más en barricas, muy apropiado para degustarse solo o mezclado, pues se conserva su sabor y aroma el agave. Mezcal añejo. Después del proceso de destilación, se almacena en barricas por más de 1 año, hasta el tiempo que se desee. Es el más sofisticado y refinado de los mezcales. Recuerden, siempre que detrás de esta copa se encuentra un largo camino recorrido por el trabajo y sudor del hombre que cultiva el agave y lo procesa artesanalmente, conservando una tradición milenaria para deleite suyo. El mezcal es una bebida artesanal en su mayoría, y las manos que lo fabrican trabajan arduamente para que este elixir llegue hasta su copa. Por ello consuma mezcal, pues es una bebida 100% mexicana, hecha con el esfuerzo de nuestra tierra, de nuestra gente. La producción del mezcal es la principal fuente de trabajo para las comunidades potosinas zacatecanas, pues de ella dependen muchas personas que antes se dedicaban a la agricultura. Los ejidatarios venden a la fábrica la piña del maguey que recolectan en su tierra ejidal, o bien trabajan dentro de la fábrica como asalariados. El destilado o mezcal suelen almacenarlo en la bodega en barriles de 1000 litros. Una vez terminada la fase de almacenamiento, es envasado y etiquetado para su distribución y comercialización. La mayoría de las haciendas mezcaleras de esta zona tienen su origen en la época colonial, en los primeros años del siglo XVII. En la comunidad de Saldaña, Pino, Zacatecas, existe una fábrica de vino mezcal Agave Verde Salmiana. Dicha fábrica tiene alrededor de 200 años y de la cual han vivido infinidad de trabajadores, haciendo historia alrededor de unos 70 años atrás. Esta fábrica llegó a trabajar con una capacidad de hasta 13,000 litros por mes, laborando las 24 horas. Así pues, en el año 2001, se inician las gestiones para tomar el manejo de la fábrica Saldaña y llevando así a sus verdaderos orígenes. Envasadora y distribuidora La Perla S.A. SB se honra produciendo hoy en día las reconocidas marcas de mezcal. Mezcal Saldaña es la marca que representa a la fábrica y es uno de los productos que cuenta con más tiempo en el mercado, aproximadamente 15 años. Su más reciente presentación es el Mezcal Saldaña Reposado, mismo que surge ante la demanda de cubrir el amplio mercado de bebidas de esta categoría.
Para abastecer las comunidades conocedoras de la calidad de la bebida y sobre todo para dar respuesta a la demanda creciente, en el año 2001 surge el mezcal Las Marías, rebasando con él mismo las normas de calidad establecidas, lo que hace al producto digno de exportación. Esta es una expresión de lo artesanal que es nuestra cultura mexicana, así como del esfuerzo de todas esas manos que culmina en una bebida de clase. El panalito surge en el 2001. Es un licor de agave regional que está adicionado con fruta deshidratada, en especial una uva seca o pasa, la cual le da un sabor característico de lo que lo distingue de los demás productos similares. El pisco es un agave regional blanco. Envasadora y distribuidora La Perla, empresa joven pero con amplia experiencia, abre sus puertas al sector de la maquila del mezcal. La importancia del mezcal y del aguardiente en la vida cultural de México se refleja en el frecuente uso de sus nombres en dichos, juegos de palabras y canciones. El aguardiente y el mezcal son sinónimos e íconos de la historia de México, tradición viva, que rescata el verdadero origen de nuestras bebidas nacionales y que Envasadora y Distribuidora La Perla, SADCB, empresa joven pero fuerte en el sector de la maquila de mezcal, se enorgullece en presentar como parte de nuestra identidad nacional. Ven a la tierra del mezcal, donde Dios dejó el maguey y el temporal. Tópale a mi negra cansados, pero con ganas. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. Mesoamérica y Aridoamérica es escenario del origen y evolución del maguey. Cabe resaltar que de este vegetal se obtienen bebidas embriagantes, dentro de las cuales sobresale el pulque. Esta bebida tiene un registro que data de 300 años antes de Jesucristo. Representaba un importante papel social, ya que por motivos religiosos estaba contenida de fuerzas espirituales que la asociaban con una gran cantidad de dioses. Entre los más representativos, la diosa Mayuel, que están plasmados en la mayoría de los códices mexicanos. El origen histórico de la obtención del pulque es incierto. Sin embargo, existen evidencias de que algunas de las culturas del Valle de México haya hecho tal descubrimiento, como se pone de manifiesto en informes elaborados por Fray Bernardino de Sahagún durante la conquista española. Taxonómicamente, el género agave se ubica en la familia Agabaceae. En el continente americano se reportan aproximadamente 310 especies, de las cuales en México existen 272. Por ello se considera a este país como centro de origen del género. El género agave, cuyo nombre viene del griego y significa admirable, fue descrito inicialmente por Linneo en 1753, siendo la primera especie agave americana. Aunque el uso de bebidas fermentadas, particularmente vino de mezcal, fue una costumbre entre los habitantes indígenas, señala que la destilación no fue conocida en la era precolombina, sino hasta el siglo XVI, cuando los alambiques de destilación, de origen árabe, como su nombre alambique, fueron introducidos a México de España y a las Filipinas. La fabricación y embotellamiento del mezcal continuó, y la variedad de métodos y técnicas de producción es actualmente la misma del periodo colonial, con algunas diferencias pequeñas. Se considera que, al igual que la formación de los mestizos, por mezcla de dos culturas, el mezcal resultó de la combinación de un recurso nativo, el maguey, y una tecnología importada, la destilación. La zona mezcalera del altiplano potosino zacateco está caracterizada por agave salmiana variedad Grasispina Trell. Este tiene una distribución geográfica que comprende los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En los estados se encuentra agave salmiana var Grasispina Trell, conocido como maguey verde o mezcalero. En Zacatecas y San Luis Potosí, además se encuentra agave Grasispina var culta Trell, conocido como maguey manso. La recolección es rotativa,
En una época del año se recolecta en un sitio y al siguiente en otro sitio. La transformación industrial que se les da a estos agaves es fundamental. El de la elaboración del mezcal, los procedimientos que se realizan para lograrlo son en esencial los mismos desde hace un siglo. En la segunda mitad del siglo XIX existían en el estado de San Luis Potosí y a su alrededor 11 haciendas mezcaleras. Cada una tenía un promedio de 4 destilerías, lo que haría un total de aproximados de 44 sitios de fabricación de mezcal. En la actualidad, solo existen aproximadamente 6 sitios de fabricación de mezcal en la región, entre ellas la fábrica del poblado de Saldaña. El maguey se obtiene por medio de los ejidos que portan la especie, mismos con los cuales se realiza un acuerdo para la compra de las piñas. De estas se obtiene la miel que a su vez se deriva en mezcal. La edad del maguey debe ser entre 9 y 10 años. Por dicha razón, una vez agotados los ejemplares en edad madura, se hacen convenios con ejidatarios para plantar espacios con maguey joven que años más tarde servirá para la elaboración del mezcal. Para nuestra producción se utiliza el agave salmiana principalmente, lo cual es un factor importante que hace que el mezcal tenga un sabor especial, siempre y cuando el agave utilizado debe estar dentro de las especies consignadas en la norma de la denominación de origen del mezcal. El mezcal de nuestra región tiene un agradable aroma a mieles en fermentación y con el control de calidad en su proceso da lugar a una bebida muy distintiva y con cualidades muy competitivas internacionalmente. Para obtener los jugos de otros agaves, hace falta algo más que raspar el corazón de la planta. Desde un tiempo inmemorial, los antiguos habitantes de Mesoamérica descubrieron que el corazón de los agaves, cocido o tatemado en hornos de tierra, producían un jugo extraordinariamente dulce, que era también embriagante. Una vez fermentado, la leyenda dice: Maguey es la planta de la que provee el pulque, bebida que no es destilada, y agave es la planta de cuyos jugos fermentados se obtiene, por destilación, un mezcal. Hay una mariposa que, cuando la larva o gusano puede vivir en el espadín, alguien descubrió que en el pasado remoto, esos gusanos del maguey eran un alimento nutritivo y sabroso. Hasta la fecha la gente los come asados o guisados. También se acostumbra a secarlos y pulverizarlos para después mezclarlos con sal y algunos condimentos y así formar la sal del gusano, que dicen los bebedores de mezcal combinan bien con ese aguardiente. Finalmente a alguien se le ocurrió, al envasar el mezcal, que era una buena idea insertar un gusano en la botella. Por una parte, esta práctica partió de la idea de que el gusano, como un ser viviente, absorbería cualquier mal humor escondido en el mezcal. Y por otra, era una buena manera de darle al producto un rasgo o sello de origen. Los bebedores del mezcal, especialmente fuera de México, hallaron en el gusano de cada botella el objeto para un rito más: comérselo después de agotar el líquido. Se cose el vapor y dura de 24 a 36 horas, según el tamaño y la capacidad de carga del horno. La temperatura de cocción es de 80 a 95 grados centígrados, hasta el momento en que el vapor que sale por los agujeros se pone muy bravo y hay que bajarle. La operación de los hornos debe programarse en función de la capacidad que tenga la destilería para moler el mezcal cocido, almacenar mostos y destilados. Los jugos de los mezcales se acumulan en grandes tanques de fermentación. En las tinas lo que vemos es una masa de color marrón debajo de la cual reposa el líquido. El lavado de las fibras es mecánico y todo el bagazo se desecha. Al dejar reposar los jugos del mezcal en un tanque, el proceso biológico de las bacterias y levaduras consumirá los azúcares y los convertirá en diferentes subproductos, entre los cuales estará el alcohol etílico, residuos de la cutícula del agave y otros alcoholes. La destilación tendrá que eliminar estas sustancias. Los mostos filtrados que han de abastecer el alambique son mezclas líquidas con un mínimo de partículas en suspensión. Para eliminar todas las sustancias que uno no quiera hallar en el aguardiente, se requiere el proceso de destilación. Este debe realizarse con cuidado y paciencia en el alambique. Lo primero que se obtiene se llama ordinario. Separadamente, las llamadas cabeza y cola de destilación, que son productos de desecho. ¿Qué mezcal comprar? ¿Blanco o reposado? Mezcal blanco. Después del proceso de destilación se embotella. Es intenso en aroma con sabor al agave.
en ocasiones con toques ahumados, afrutado, a hierbas y a cítricos. Mezcal reposado. Después del proceso de destilación, descansa un periodo de 2 meses o más en barricas, muy apropiado para degustarse solo o mezclado, pues se conserva su sabor y aroma el agave. Mezcal añejo. Después del proceso de destilación, se almacena en barricas por más de 1 año, hasta el tiempo que se desee. Es el más sofisticado y refinado de los mezcales. Recuerden, siempre que detrás de esta copa se encuentra un largo camino recorrido por el trabajo y sudor del hombre que cultiva el agave y lo procesa artesanalmente, conservando una tradición milenaria para deleite suyo. El mezcal es una bebida artesanal en su mayoría, y las manos que lo fabrican trabajan arduamente para que este elixir llegue hasta su copa. Por ello consuma mezcal, pues es una bebida 100% mexicana, hecha con el esfuerzo de nuestra tierra, de nuestra gente. La producción del mezcal es la principal fuente de trabajo para las comunidades potosinas zacatecanas, pues de ella dependen muchas personas que antes se dedicaban a la agricultura. Los ejidatarios venden a la fábrica la piña del maguey que recolectan en su tierra ejidal, o bien trabajan dentro de la fábrica como asalariados. El destilado o mezcal suelen almacenarlo en la bodega en barriles de 1000 litros. Una vez terminada la fase de almacenamiento, es envasado y etiquetado para su distribución y comercialización. La mayoría de las haciendas mezcaleras de esta zona tienen su origen en la época colonial, en los primeros años del siglo XVII. En la comunidad de Saldaña, Pino, Zacatecas, existe una fábrica de vino mezcal Agave Verde Salmeana. Dicha fábrica tiene alrededor de 200 años y de la cual han vivido infinidad de trabajadores, haciendo historia alrededor de unos 70 años atrás. Esta fábrica llegó a trabajar con una capacidad de hasta 13,000 litros por mes, laborando las 24 horas. Así pues, en el año 2001, se inician las gestiones para tomar el manejo de la fábrica Saldaña y llevando así a sus verdaderos orígenes. Envasadora y distribuidora La Perla S.A. SB se honra produciendo hoy en día las reconocidas marcas de mezcal. Mezcal Saldaña es la marca que representa a la fábrica y es uno de los productos que cuenta con más tiempo en el mercado, aproximadamente 15 años. Su más reciente presentación es el Mezcal Saldaña Reposado, mismo que surge ante la demanda de cubrir el amplio mercado de bebidas de esta categoría. Para abastecer las comunidades conocedoras de la calidad de la bebida y sobre todo para dar respuesta a la demanda creciente, en el año 2001 surge el mezcal Las Marías, rebasando con el mismo las normas de calidad establecidas, lo que hace al producto digno de exportación. Esta es una expresión de lo artesanal que es nuestra cultura mexicana, así como del esfuerzo de todas esas manos que culmina en una bebida de clase. El panalito surge en el 2001. Es un licor de agave regional que está adicionado con fruta deshidratada, en especial una uva seca o pasa, la cual le da un sabor característico de lo que lo distingue de los demás productos similares. El pisco es un agave regional blanco. Envasadora y distribuidora La Perla, empresa joven pero con amplia experiencia, abre sus puertas al sector de la maquila del mezcal. La importancia del mezcal y del aguardiente en la vida cultural de México se refleja en el frecuente uso de sus nombres en dichos, juegos de palabras y canciones. El aguardiente y el mezcal son sinónimos e íconos de la historia de México, tradición viva, que rescata el verdadero origen de nuestras bebidas nacionales y que Envasadora y Distribuidora La Perla S.A.D.C.B., empresa joven pero fuerte en el sector de la maquila de mezcal, se enorgullece en presentar como parte de nuestra identidad nacional. Ven a la tierra del mezcal, donde Dios dejó el maguey y el temporal. Tópale a mi negra cansado, pero con ganas. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor.
Mesoamérica y Aridoamérica es escenario del origen y evolución del maguey. Cabe resaltar que de este vegetal se obtienen bebidas embriagantes, dentro de las cuales sobresale el pulque. Esta bebida tiene un registro que data de 300 años antes de Jesucristo. Representaba un importante papel social, ya que por motivos religiosos estaba contenida de fuerzas espirituales que la asociaban con una gran cantidad de dioses. Entre los más representativos, la diosa Mayuel, que están plasmados en la mayoría de los códices mexicanos. El origen histórico de la obtención del pulque es incierto. Sin embargo, existen evidencias de que algunas de las culturas del Valle de México haya hecho tal descubrimiento, como se pone de manifiesto en informes elaborados por Fray Bernardino de Sahagún durante la conquista española. Taxonómicamente, el género agave se ubica en la familia Agabaceae. En el continente americano se reportan aproximadamente 310 especies, de las cuales en México existen 272. Por ello se considera a este país como centro de origen del género. El género agave, cuyo nombre viene del griego y significa admirable, fue descrito inicialmente por Linneo en 1753, siendo la primera especie agave americana. Aunque el uso de bebidas fermentadas, particularmente vino de mezcal, fue una costumbre entre los habitantes indígenas, señala que la destilación no fue conocida en la era precolombina, sino hasta el siglo XVI, cuando los alambiques de destilación, de origen árabe, como su nombre alambique, fueron introducidos a México de España y a las Filipinas. La fabricación y embotellamiento del mezcal continuó, y la variedad de métodos y técnicas de producción es actualmente la misma del periodo colonial, con algunas diferencias pequeñas. Se considera que, al igual que la formación de los mestizos, por mezcla de dos culturas, el mezcal resultó de la combinación de un recurso nativo, el maguey, y una tecnología importada, la destilación. La zona mezcalera del altiplano potosino-zacateco está caracterizada por agave salmiana variedad Crassispina Trell. Este tiene una distribución geográfica que comprende los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En los estados se encuentra agave salmiana var Crassispina Trell, conocido como maguey verde o mezcalero. En Zacatecas y San Luis Potosí, además se encuentra agave Crassispina var culta Trell, conocido como maguey manso. La recolección es rotativa. En una época del año se recolecta en un sitio y al siguiente en otro sitio. La transformación industrial que se les da a estos agaves es fundamental. El de la elaboración del mezcal, los procedimientos que se realizan para lograrlo son en esencial los mismos desde hace un siglo. En la segunda mitad del siglo XIX existían en el estado de San Luis Potosí y a su alrededor 11 haciendas mezcaleras. Cada una tenía un promedio de 4 destilerías, lo que haría un total de aproximados de 44 sitios de fabricación de mezcal. En la actualidad, solo existen aproximadamente 6 sitios de fabricación de mezcal en la región, entre ellas la fábrica del poblado de Saldaña. El maguey se obtiene por medio de los ejidos que portan la especie, mismos con los cuales se realiza un acuerdo para la compra de las piñas. De estas se obtiene la miel que a su vez se deriva en mezcal. La edad del maguey debe ser entre 9 y 10 años. Por dicha razón, una vez agotados los ejemplares en edad madura, se hacen convenios con ejidatarios para plantar espacios con maguey joven que años más tarde servirá para la elaboración del mezcal. Para nuestra producción se utiliza el agave salmiana principalmente, lo cual es un factor importante que hace que el mezcal tenga un sabor especial, siempre y cuando el agave utilizado debe estar dentro de las especies consignadas en la norma de la denominación de origen del mezcal. El mezcal de nuestra región tiene un agradable aroma a mieles en fermentación y con el control de calidad en su proceso da lugar a una bebida muy distintiva y con cualidades muy competitivas internacionalmente. Para obtener los jugos de otros agaves hace falta algo más que raspar el corazón de la planta. Desde un tiempo inmemorial los antiguos habitantes de Mesoamérica descubrieron que el corazón de los agaves, cocido o tatemado en hornos de tierra, producían un jugo extraordinariamente dulce, que era también embriagante, una vez fermentado. La leyenda dice: Maguey es la planta de la que provee el pulque, bebida que no es destilada, y agave es la planta de cuyos jugos fermentados se obtiene, por destilación, un mezcal. Hay una mariposa que, cuando la larva o gusano puede vivir en el espadín,
Alguien descubrió que en el pasado remoto, esos gusanos del maguey eran un alimento nutritivo y sabroso. Hasta la fecha la gente los come asados o guisados. También se acostumbra a secarlos y pulverizarlos para después mezclarlos con sal y algunos condimentos, y así